Buenas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la tabla de Prilepin y de sus beneficios. ¿Qué es la tabla de Prilepin? Y básicamente es una tabla donde podemos trabajar en distintas zonas de intensidad con volúmenes recomendados. O sea, rango de repeticiones totales, y ahí podemos distribuir las series, y etc. Bueno, Alexander Prilepin fue un investigador y entrenador de la Unión Soviética que trabajó con atletas de halterofilia de nivel olímpico, y su objetivo era encontrar un equilibrio perfecto entre volumen e intensidad. Tras analizar cientos de sesiones, estableció esta tabla. Desarrollada en 1970, esta tabla se basa en estudios realizados con esos levantadores de élite, proporcionando un esquema práctico para las estructuras del entrenamiento. La tabla en cuestión, básicamente por debajo del 70% tenemos una distribución de volumen, que es un rango de 3 a 6 repeticiones por serie, un volumen total de 18 a 30 repeticiones y un volumen óptimo de 24. En la siguiente zona de intensidad tenemos del 70 al 79% del 1RM, con un rango de repeticiones de 3 a 6, un volumen más bajo de 2 a 24 y un volumen óptimo de 18 repeticiones totales. En la siguiente zona, 80 a 89%, un rango de 2 a 4, repeticiones totales de 10 a 20 y repeticiones óptimas de 15. En las repeticiones óptimas sabemos que es un buen estímulo, entonces si nosotros quisiéramos planificar, por ejemplo, utilizando eso como referencia, podríamos realizar 5 series de 3, que nos va a dar 15, es decir, alcanzaríamos las repeticiones óptimas, y la intensidad va del 80 al 89, así que podríamos utilizar el 80% y hacer 5 series de 3 al 80, o 5 series de 3 al 85. Entre más alta la intensidad, menor va a ser el volumen, ¿ok? Bien, y después la última zona es del 89% para arriba, es decir, del 90% al 100%. Bueno, yo lo que quiero mencionar es lo siguiente. La tabla fue hecha con levantadores olímpicos, es decir, ejercicios de levantamiento olímpico, y encima de alto nivel. Aún así, es aplicable a los entrenamientos de fuerza y a los demás básicos de fuerza. Por ejemplo, sentadilla, press de banca y peso muerto. Pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Y es que en algunos ejercicios va a tolerar mejor el volumen, en otros no tanto. En sentadilla recomiendo un rango muy similar al que recomienda la tabla. En press de banca se puede llegar a utilizar rangos más altos, y en peso muerto no. En peso muerto el rango suele ser menor. Bien, la razón por la que no se recomienda un volumen tan alto de repetición en peso muerto es más que nada porque la técnica cuesta mucho más mantenerla, a diferencia de los otros ejercicios. ¿Por qué? Porque el peso muerto es más demandante a nivel neural. Bien, según la tabla podríamos hacer lo siguiente, que son distintas recomendaciones de cómo distribuir el volumen. En la tabla indica que 12 repeticiones es un volumen bajo. Entonces, si yo quiero hacer 12 repeticiones, podría hacer 6 series de 2. Y ahí ya tendría el volumen bajo que la tabla me recomienda. Si quiero subir un poquito más, puedo ir a 15, tengo 5 por 3. Y lo puedo hacer al 70%, por ejemplo. Si yo ya quiero alcanzar un volumen óptimo, según la tabla, puedo realizar 6 series de 3 al 70 y ya alcanzo ese volumen de 18 repeticiones. En cambio, si quiero alcanzar un volumen alto de 24 repeticiones totales, puedo hacer 8 series de 3, también al 70%. Puedo moverme entre el 70 y el 75% para realizar esto. En el caso de la siguiente zona de intensidad, podemos realizar para un volumen bajo de 10, 5 series de 2, que nos da 10, o para un volumen óptimo podemos hacer 15, es decir, 5 series de 3 repeticiones, que nos daría 15 repeticiones totales. De esta manera la tabla nos ayuda a distribuir el volumen de una manera eficiente. El volumen alto, por ejemplo, que es de 20, podríamos hacer 5 series de 4. De todas formas, no es necesario llegar a esos volúmenes tan altos para conseguir un buen estímulo. Para la zona del 89% en adelante, es decir, del 90% al 100%, podemos utilizar un volumen bajo, que quiere decir de 4 repeticiones, 4 series de 1 o 2 series de 2, alcanzando ese total de 4, o un volumen óptimo de 7. Para eso realizaríamos, bueno, 7 series de 1, o podríamos hacer 3 series de 2 y alcanzar un 6, o hacer 4 series de 2 y alcanzar un 8. Volumen alto ya serían como 10 series de 1. No lo recomiendo, realmente no lo veo necesario. Y bueno, hay algunas recomendaciones extras.
Sí, la intensidad más recomendable, bueno, 90-92 con un volumen bajo, más que nada. Para el pre de banca, la diferencia que vamos a encontrar es que toleramos un poco más de volumen. Entonces, cuando hacemos un volumen bajo, lo dejamos igual. Cuando hacemos un volumen óptimo, lo podemos dejar igual. Pero si nos queda un poco más fácil, podemos ir más cerca de un 75% que de un 70%. Más que nada porque ese mismo volumen en sentadilla puede ser un poco más pesado, pero como en el pre de banca lo toleramos mejor, ese mismo volumen nos queda más fácil. Entonces, o subimos el volumen, pasando de un volumen bajo a un volumen óptimo o incluso un volumen alto, o simplemente subimos ligeramente la carga. Para volúmenes altos, acá puedo recomendar un número mayor de repeticiones por serie, entonces puedo recomendar un 5x5, un 6x4, etc. Y en volumen bajo, óptimo y alto, nos encontramos con, a ver si no me estoy equivocando en algo. No, está bien. Bueno, 5x2 al 80 para un volumen bajo, 5x3 al 80 para un volumen óptimo, o para un volumen alto, un 5x4. También sentadilla no te recomendaría un 5x4, en un press de banca sí es más tolerable. Y acá la recomendación, 80-85%, volumen bajo, medio e incluso alto. Bueno, acá están las recomendaciones para la zona del 90% para adelante. Y pasamos al peso muerto. En el peso muerto tenemos recomendaciones similares. Siempre nos vamos a mover en un rango bajo de repeticiones, similar a lo que pasa en la sentadilla. En la siguiente zona de intensidad es similar, solamente hago una mención al headburn. ¿Por qué? Porque para el volumen bajo tenemos 10 repeticiones, hacemos 5x2 y ya está. Para el volumen óptimo un 5x3 y alcanzamos ese volumen óptimo. Pero para el volumen alto podríamos hacer algo parecido a un headburn, que básicamente es un programa de entrenamiento que arranca en un 8x2 y va subiendo una rep en cada sesión, alcanzando finalmente un 8x3. ¿Cómo hace esto? Arranca en un 8x2, la siguiente sesión hace 7x2, 1x3, la siguiente sesión 6x2, 2x3, la siguiente sesión 5x2, 3x3, y así sesión a sesión sube una rep en la última serie, en realidad va sumando una rep por serie, y alcanza finalmente un 8x3. ¿Qué quiero aclarar acá? Que no empieces por un volumen alto, porque para llegar a esos volúmenes, por lo general, hay toda una preparación previa o un programa de entrenamiento específico para eso, como es el headboard. Sí que como moviéndote en volúmenes bajos, volúmenes óptimos, vas a estar más que bien. Si alcanzas un volumen alto, solamente tenés más cuidado, ¿ok? Y al 90%, 100%, acá están las recomendaciones, que básicamente vas a tolerar poco volumen, así que con un 2x1, que es menos de lo que recomienda la tabla, vas a estar bien. 2x1 nos da 2 repeticiones. Y también puedes llegar a lo que recomienda la tabla, que es un 4, es decir, 2x2, 4, y hacer al 90% dos series de 2 repeticiones. El volumen óptimo en realidad ya contaría con un volumen alto, porque te digo, tenés menos tolerancia al volumen justamente, y ahí están las recomendaciones que he hecho. Después tenemos otra tabla que básicamente menciona que para cada objetivo se recomienda un número de series, un número de repeticiones y un tiempo de descanso y la zona de intensidad. Me pareció interesante mencionarlo, lo encontré en uno de los enlaces de la bibliografía. Para hipertrofia, nada, menciona unos 30-90 segundos de descanso. He de aclarar que hay estudios que demuestran que mayor tiempo de pausa permite mantener el rendimiento a lo largo de la sesión, por ende más ganancias. Así que si querés descansar un poco más, está bien. Después vamos a pasar a lo siguiente, que es el INOL. Para explicar el INOL debería explicar qué es la puntuación del número de levantamiento de Prilepin, la PNLS, que básicamente es un valor de 1. Vamos a dejarlo acá. Por debajo de ese valor de 1 sería un estímulo más bajo y por encima sería un estímulo más alto. El valor de 1 lo utilizaremos más adelante. Podría expresarme más, pero se complicaría demasiado. Después, el INOL sería una métrica para saber qué tanta fatiga generamos o qué tan demandante es ese entreno, creado por Ristov, la verdad que no sé muy bien cómo se pronuncia, y básicamente INOL es intensidad más número de levantamientos. Eso es lo que significa. Bueno, esta fórmula sería la siguiente. INOL sería número de levantamientos a una intensidad establecida dividido 100 menos intensidad. ¿Qué significa esto? Número de levantamiento a una intensidad establecida se hace referencia al volumen total. Por ejemplo, si es un 5x3, eso me daría 15.
Bueno, ese 15 iría en la primera parte, iría en el número de levantamientos a una intensidad establecida, ahí pondría el 15. Y después tengo que dividir. Si yo elegí hacer un trabajo al 75%, quiere decir que voy a hacer 100 menos 75, que sería la intensidad. En cambio, si elegí un trabajo al 80%, haría 100 menos 80, que sería la intensidad. Y así. Tomando el primer ejemplo, que si hago 5 por 3, que me da 15, y lo tengo que dividir por la última parte de la cuenta, que sería 100 menos 75, me quedaría básicamente, sería 15 dividido 25, que me da 0,6. Básicamente no llegaría al valor de 1 y sería una intensidad fácil, óptima, un trabajo que podría realizar cómodamente. Y eso lo veremos más adelante. Bueno, INOL, ahí está la fórmula en cuestión, que es lo que mencioné recién. Y el ejemplo que estaba mencionando recién. Si realizamos 5 series por 3 repeticiones, nos da 15. A eso tenemos que restarle la intensidad. O sea, a 100 le restamos la intensidad. Y después el resultado que tenemos de lo que viene a ser el número de levantamientos y el resultado que tenemos de 100 menos la intensidad, todo eso lo tenemos que dividir y nos va a dar un resultado final, que es el INOL. Entonces, si yo tengo, no sé, el número de repeticiones totales, o sea, el número de levantamientos, yo sé que va a ser 15 porque hice un 5 por 3 y eso me da 15. Y a 100 yo le resté la intensidad a la que trabajé, que fue 75, o sea, a 100 le resté 75 y me da 25. Si yo tengo 15 y tengo 25 y eso lo divido, me va a dar un número que va a ser 0,6. Y 0,6 es el valor del INOL. ¿Y qué sirve ese 0,6? Bueno, después con esta otra tabla yo agarro y digo, bueno, 0,6 ¿dónde lo ubico? Y lo ubico entre 0,4 y 1,0. ¿Qué quiere decir eso según la tabla? Óptimo. Óptimo para entrenamientos continuos e ir acumulando fatiga. ¿Ok? Entonces, si yo hiciera un 5 por 3 al 80, ¿cómo sería? Bueno, 5 por 3 al 80 me da 15, ¿ok? Entonces usaría 15 como uno de los valores, y después tengo que hacer 100 menos la intensidad. En este caso es de 80. Entonces, 100 menos la intensidad me va a dar 20, porque es 100 menos 80, que da 20. Entonces, tengo 15, tengo 20, ok, 15 dividido 20, 0,75. Me fijo en la tabla y sigo en lo óptimo, pero es un poquito más pesado. Ahora, otro ejemplo, 5 por 3 al 85, ¿qué me da? 5 por 3 me va a seguir dando 15. Pero ¿qué ocurre? 100 menos 85, que es la intensidad, me va a dar 15 también. Y entonces 15 dividido 15 me da 1. 1 ya sería el límite de lo óptimo y ya iniciaría lo pesado, según la tabla. Lo mismo ocurriría con un 5 por 2 al 90. 5 por 2 me da 10 y 100 menos 90 me va a dar 10. Entonces 10 dividido 10 me da 1. Y después están otros ejemplos por si quieren utilizarlos para justamente practicar mientras yo hago un poquito de tiempo. Nada, 5 por 5 a 75 va a ser un estímulo realizable, pero 5 por 5 al 80 no. Y dependiendo del básico que utilices, va a ser menos realizable. No lo recomiendo para sentadilla. En algunos powerlifting llegan a ese pico de volumen después de varios meses de planificación. En playa banca puede llegar a ser más tolerable, pero tampoco te lo recomiendo, es demasiada fatiga. Y en peso muerto tampoco. Y 10 series por 3, básicamente es un entrenamiento a una intensidad moderada, pero se vuelve pesado por la cantidad de series, no solamente física, sino mentalmente. Bueno, 5 por 5 a 75 nos da 5 por 5, nos va a dar 25 repeticiones totales, y a 100 le resto 75 porque la intensidad me va a dar 25. Entonces, 25 dividido 25, ¿cuánto me da? Me da 1. Eso nos deja otra vez con un valor de 1 en el borde de lo óptimo y ya iniciando lo pesado. En cambio, si hago 5 por 5 al 80, nos da 25, 100 menos 80 nos da 20, entonces 25 dividido 20, ¿cuánto nos da? 1,25. Ya estaríamos en lo que viene a ser un INOL que utilizaríamos más que nada en fase de cargas y no lo usaríamos de manera continua, lo usaríamos puntualmente para ciertos picos de intensidad y o volumen. Y 10 series por 3 a 70 tenemos 30, que nos va a dar 10 por 3, bueno, 30, listo. Y 100 menos 70 también nos va a dar 30.
Entonces, 30 de las repeticiones y 30 de lo que nos sobró la intensidad, 30 dividido 30, ¿cuánto nos da? Nos da 1. Entonces tenemos otra vez un INOL de 1. Acá la tabla con más detalle, por si la quieren leer a continuación. Bueno, llegando a 1 es un buen estímulo, por debajo de 1 sigue siendo buen estímulo, y si te pasás de 1, intentá no estar muchas semanas en esa intensidad porque puede ser demasiado, ¿ok? Después, si te pasás de 2, es un montonazo. No, posta, es un montón, así que tened cuidado. 2 series por 5 repeticiones o 5 series de 2 repeticiones. ¿Cuál es más pesado? Bueno, honestamente el 2 por 5, pero si tuviéramos que usar la fórmula, la herramienta que tenemos, el INOL, nos daríamos cuenta el por qué. Si utilizamos un INOL, nos damos cuenta que cada serie del 5 por 2 equivale a un 0,1 de INOL. Vamos a decir un 0,1 de fatiga. En cambio, en el 2 por 5, cada serie equivale a un 0,25. Siendo así, mucha más fatiga por serie. Y gráficamente se puede demostrar esa diferencia. Entonces podemos demostrar que si bien ambos nos va a dar un valor de 0,5 total, porque el volumen es el mismo y la intensidad es la misma, el realizar un 2,5, o sea, un 2 por 5, va a ser mucho más pesado y, y eso puede variar nuestra percepción de la fatiga. Son detalles a tener en cuenta. Y en cambio, un 5 por 2 es un trabajo que nos va a permitir mantener una mejor técnica y si bien nos va a dar el mismo valor, nos va a permitir controlar mejor la fatiga. Acá el INOL para la semana y el INOL para la sesión. Ya lo vimos recién, al de la sesión, que es la gráfica que estábamos usando antes, que era 0,4, 0,41, 1,2 y por encima de 2. Y después en la semana, que sería por debajo de 2 sería fácil, de 2 a 3 ya sería más pesadito, ideal para fase de cargas, 3 a 4 sería brutal, o sea, mucha fatiga, tal vez para un, no sé, un microciclo de choque, y después ya por encima de 4 sigue siendo un montonazo, un montón. Bien, respecto al INOL por sesión, recomiendo quedarse entre 0,4 y 1,0. Me parece un estímulo muy óptimo para la mayoría de los casos. Si llega a ir por encima de 1, no necesita estar mucho tiempo ahí, así que gran parte de los entrenamientos se van a basar en 0,4 a 1,0. Y ejemplo de sesiones para finalizar. Solamente voy a mencionar las series efectivas de los básicos que vamos a analizar con INOL. ¿Por qué? La entrega en calor, la serie de aproximación, el trabajo accesorio no lo voy a mencionar, así podemos ser más precisos con el análisis del INOL. Bueno, si hacemos una sentadilla, un 5x3 al 70, nos va a dar un INOL de 0,5. Y si hacemos 5x4 en banco al 80, nos da un INOL de 1. Si sumamos todo, nos da un INOL de 1,5. Eso quiere decir que estamos entre la franja de 1,0 a 2,0, o sea, sería un entreno pesado. Bueno para fase de carga, pero pesado. Ahora, en un siguiente ejemplo, tenemos los dos básicos nuevamente con intensidades más bajas, dándonos un INOL de 0,9. Entonces, perdón, intensidad más baja no, volumen más bajo. Entonces, un INOL de 0,9 con esos dos básicos nos va a dar un entreno óptimo, un entreno que podemos realizar cómodamente, dar un buen estímulo y ya estaría. Con el trabajo accesorio puede ser que el INOL suba ligeramente, pero bueno, no lo estamos contando el trabajo accesorio, estamos contando los básicos. Bien, el ejemplo de la sesión 3, enfocada a un solo básico. Bueno, si hacemos un solo básico por sesión, podemos hacer mayor intensidad y o mayor volumen. Entonces, podemos hacer un 5x3 al 85, que nos va a dar un INOL de 1, ya que alcanzamos el límite de lo óptimo y ya estaríamos entrando ligeramente en lo que debería ser la fase de carga. Pero estaríamos dentro de todo todavía en el margen de lo óptimo, en el límite justamente. Y ejemplo de sesión número 4, también enfocado en un solo básico, ya estaríamos rompiendo ese límite. Estaríamos haciendo un 5x4 al 85, que nos da un valor de 1,25, es decir, pesado, bueno para fase de carga. Si realizas un 5x4 al 85 en pre de banca, una técnica prolija, te vas a dar cuenta que es un trabajo pesado. Y es lo que nos indica justamente en la tabla, que va a ser un entreno pesado. Ahora, en sesión de versión rápida, porque sé que a algunas personas no les gusta tanto hacer tantas series, y comprendo eso,
calculé que podrían llegar a imaginar algo parecido a esto. 2x4, 2x5. Los inoles de esas planificaciones nos está dando un 0,82 y recuerden que, según el ejemplo anterior, que espero que se esté viendo en pantalla, 5x2 y 2x5 al 80, según ese ejemplo, al hacer menos series, básicamente la fatiga va a estar como más concentrada y lo vamos a sentir más pesado de lo que ya deberíamos sentir. Entonces ese inol de 0,82 podemos llegar a sentirlo un poquito más pesado, ¿ok? Por eso abajo dice percepción de la fatiga puede ser mayor. Y acá una optimización, es decir, si ya voy a realizar pocas series, para mí podría ser más interesante, siempre que la técnica esté bien prolija, realizar series de bajas repeticiones, 3, con un poquito más de intensidad, dándole un buen estímulo a la fuerza, y bueno, el inol sería de 0,7, que estaríamos en el rango óptimo. Y en caso que quisiéramos trabajar la técnica, una sesión técnica, podríamos realizar un inol de 0,3 para la sentadilla, un inol de 0,4 para el pre de banca, el inol de la sesión nos sigue dando óptimo y encima podemos trabajar la técnica. En el caso de la sentadilla podemos usar sentadilla o sentadilla cajón, o box squat, y en el caso del pre de banca podemos utilizar el pre de banca o usar una variante tempo. Una variante tempo sería descender más lento la barra o alguna fase del movimiento, ya sea la excéntrica, la concéntrica o realizar un isométrico cuando toca el pecho. Bueno, marcamos la cantidad de tiempo que vamos a utilizar. Cuando digo tempo, yo en este caso me refiero a que haga la excéntrica más lenta, simplemente para que pueda generar más tensión y mantener mejor técnica. Después la concéntrica puede empujar rápido si lo desea, siempre y cuando la técnica no se desarme. Porque es común, bajo lento y después empujo rápido y me termino, no sé, adelantando los hombros, desarmando la postura, etc. Y no, eso no está bien. Bueno, nada, haces el tempo, baja lento y cuando empujes, mantener toda la estructura como debería estar. La bibliografía en cuestión, una calculadora de Linol, que básicamente es lo mismo que dimos recién, pero vos pones los números acá y ya te da el resultado. Lo puse por si alguno quisiera, no sé, sumar varias cuentas a la vez. Bueno, esto ya te lo arma. Eh, y eso, la encontré de camino. Y bueno, planificación del entrenamiento de fuerza en base a la tabla Prilepin más medidor de fatiga y NOL. Muchas gracias por el espacio. Me trabé en el final. Muchas gracias por el espacio. Gracias por haber escuchado y espero que les sirva. Así que bueno, un abrazo enorme y gracias.